Me llamo Germán Escudero, soy médico intensivista adjunto adscrito al Servicio de Medicina Intensiva del Hospital General Universitario de Cartagena y me gustaría exponeros un trabajo que hemos presentado recientemente el grupo de trabajo de cuidados coronarios de mi servicio en el Congreso Nacional de Cuidados Intensivos y que se titula Nivel de estudios y pronóstico a largo plazo de los pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Los avances en el manejo de la enfermedad coronaria se han traducido en una mejoría global del tratamiento y del pronóstico. Sin embargo, debido principalmente a su coste, el impacto de estas medidas se ha observado sobre todo en los países desarrollados, haciendo evidentes las diferencias con el resto de países. Diferentes estudios, como el de Rasmussen o el de Meta, han demostrado que la mayor carga de la enfermedad coronaria y de la mortalidad relacionada con esta se concentran en los países pobres, donde el estrato social formado por aquellos con un menor nivel socioeconómico es mayoritario. Por esta razón se dice que la posición socioeconómica y el nivel de estudios como reflejo de esta misma posición están relacionados con la mortalidad en pacientes con infarto agudo de miocardio. Las causas para esta asociación todavía son desconocidas, pero se piensa que están relacionadas con una mayor prevalencia de factores de riesgo cardiovascular, con diferencias en el nivel de la asistencia recibida, sobre todo a nivel de que se realizan menos test diagnósticos, menor intervencionismo coronario y también debido a un menor uso de la medicación basada en la evidencia y recomendada por las guías de la práctica clínica. En España se dispone de una sanidad pública financiada mediante impuestos, lo cual, al menos teóricamente, debería permitir la igualdad de acceso al sistema sanitario y a la asistencia, lo que supone, en cierto modo, un escenario ideal para la evaluación de la relación entre el nivel de estudios y el pronóstico. El objetivo de este estudio es, por lo tanto, analizar el impacto pronóstico a largo plazo del nivel de estudios en el paciente tras un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. El presente estudio se diseñó con carácter observacional, descriptivo y prospectivo, y en él se reclutaron todos los pacientes ingresados de forma consecutiva con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST en las primeras 12 horas de evolución desde el inicio de los síntomas, en las unidades de cuidados coronarios de dos hospitales de la región de Murcia, el Hospital Universitario Virgen de la Risaca en Murcia y el Hospital Universitario de Santa Lucía en Cartagena, en un periodo de tiempo comprendido desde enero de 1998 a marzo del 2008. Se obtuvo la información demográfica detallada al ingreso de cada paciente mediante una entrevista hospitalaria, incluyendo el nivel de estudios, antecedentes personales y comorbilidades. Además, se recogieron tanto la situación clínica al ingreso como el tratamiento médico recibido durante todo el ingreso. Durante la estancia hospitalaria se realizó el seguimiento desde el ingreso hasta el alta para obtener los datos de mortalidad intrahospitalaria. Y tras el alta se realizó el seguimiento de los pacientes mediante búsquedas en el archivo de historias clínicas, mediante llamadas telefónicas directas bien al paciente o a los familiares, así como el uso de plataformas informáticas del Servicio Murciano de Salud de cara a establecer la mortalidad a largo plazo. Para el análisis de los datos, los pacientes fueron divididos en tres grupos en función del nivel de estudio, considerándose los siguientes niveles de estudios. Los analfabetos, que eran aquellas personas que no cursaron estudios de ninguna clase, aquellas personas con estudios básicos, equivalentes a la enseñanza básica primaria y o bachiller o secundaria, y el tercer grupo, el de estudios superiores, para aquellas personas que cursaron estudios universitarios. Además, se realizó un análisis multivariable de Cox para conocer el valor predictivo sobre la mortalidad a largo plazo del nivel de estudios. Se incluyeron un total de 4.220 pacientes con una edad media de 66 años y un 24,4% fueron mujeres. La gran mayoría de los pacientes habían cursado estudios básicos con un 87,4%, mientras que los pacientes analfabetos representaron únicamente el 7,1% y los pacientes con estudios superiores el 5,5%. Comparativamente, no se objetivaron diferencias en cuanto a la edad media entre los tres grupos, pero respecto al sexo sí que se objetivaron diferencias significativas, ya que
En el grupo de los pacientes analfabetos se objetivó una mayor proporción del sexo femenino, mientras que en el grupo de los pacientes con estudios superiores la mayor proporción fue de pacientes varones. En cuanto a los antecedentes personales, los pacientes analfabetos se caracterizaron por presentar un peor perfil de riesgo cardiovascular, con mayor proporción de hipertensión arterial y diabetes mellitus, y por presentar un peor perfil de comorbilidades, con más tasas de insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular y enfermedad cerebrovascular. Por otro lado, los pacientes con estudios universitarios se caracterizaron por presentar en mayor proporción tabaquismo activo. En lo que respecta a la situación clínica al ingreso, los pacientes con un menor nivel de estudios presentaron mayor ausencia de dolor torácico con una presentación más atípica de la sintomatología, mayor proporción de insuficiencia cardíaca y menor fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Como se puede objetivar en esta gráfica, en el estudio los pacientes analfabetos recibieron en menor proporción fármacos recomendados por las guías de práctica clínica, tales como el ácido acetilsalicílico, las tienopiridinas y los betabloqueantes. Respecto a la mortalidad hospitalaria, durante el ingreso la mortalidad fue decreciente desde el nivel de estudios más bajo hasta los estudios superiores. Por otro lado, en el seguimiento, la mortalidad a largo plazo fue mayor en el grupo de los pacientes analfabetos, seguida del grupo con estudios básicos y, en tercer lugar, el del grupo de los estudios superiores. Esta figura representa la curva de Kaplan-Meier y en ella podemos observar la supervivencia en función del nivel de estudios y cómo el grupo de los pacientes analfabetos se caracterizó por presentar una menor supervivencia a largo plazo respecto a los otros grupos, siendo el grupo de los pacientes con estudios superiores el que mayor supervivencia a largo plazo presentó. Cuando se realizó el análisis multivariable de Cox para ver qué variables se encontraban relacionadas de manera directa con la mortalidad a largo plazo, se objetivó que el nivel de estudios no resultó ser predictor independiente de mortalidad a largo plazo. Con todo lo dicho anteriormente, podemos concluir que los pacientes con menor nivel de estudios que sufren un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST se caracterizaron por presentar una mayor prevalencia de factores de riesgo cardiovascular, una peor presentación clínica al ingreso, recibieron en menor proporción fármacos indicados por las guías de la práctica clínica y presentaron una mayor mortalidad tanto intrahospitalaria como durante el seguimiento. Sin embargo, el nivel de estudios no resultó predictor independiente de mortalidad a largo plazo. Muchas gracias por su atención.